Ok, nenas, ¿estás lista para grabar? ¿Estamos listos, chicos? Ay, qué gorda me caes. Hola, chicas. En el video del día de hoy venimos emocionadas, venimos entusiasmadas, tenemos casa sola. Pero para que veas que primero el compromiso, primero lo que deja y luego lo que te exige. Hoy les traigo un chisme muy nice, muy padre, algo muy diferente. Bueno, no está muy nice. No. Está un poquito pero está padre en cuestión de que es un tema que no te he tocado nunca en la historia del canal. Así acá entrenas, ya sabes, de cookies. Tú sabes que este tema nadie me lo pidió. Nadie, absolutamente nadie dijo en los comentarios de que, güey, quiero que toques el tema relacionado al 19 de septiembre. Que este es un suceso muy fuerte en la Ciudad de México. Porque si tú no lo sabías, hazte cuenta que el 19 de septiembre de 1985... Sí. Chichar, ok. Sí. En ese año y todo ocurrió un terremoto culerísimo, en el cual te dice que hubo así que múltiples personas que obviamente se petatearon, se cayeron muchísimos edificios históricos y hasta no históricos, mucha gente se quedó sin casas, tremendo cagadero rumbero que llega a ser un terremoto. Pero pues imagínate la inversión de aquel antaño, que las casas parecían de papel, que las hacían de foam, todo lo que se cayó, veía, todo lo que se cayó en ese entonces, la gente que se quedó sin hogares, mucha gente atribuía que gracias a esta acción empezaron a haber diferentes avistamientos paranormales. ¡Uy! ¿Tú qué dijiste? Ay, me vas a contar cómo gente se quedó sin casa, qué hueva. Yo también lo pensé. No, nena, a mí me gusta traerte chisme que yo sé que te va a apretar así. ¡Oh! ¿Sabes? También decían que había muchos demonios y entidades por ahí que tú los lograbas ver en diferentes edificios. Hasta otro tipo de cosas que ahorita te voy a contar más adelante. Pero lo curioso, lo que ya la gente empezó a decir es que, nena, ¿qué onda? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el mundo? Dios, ¿qué pedo contigo, ¿Te pasas de lanza esta vez? Fue que el mismo día, ¿no? 19 de septiembre del 2017, o sea, hace no tanto. Ahí fue mi último año de soltería. Ay, todos sabemos. En ese año volvió a ocurrir exactamente lo mismo en la Ciudad de México. Güey, fue básicamente que un copy-paste de diferentes avistamientos, tanto paranormales, tanto tragedias, tanto sucesos muy reales, hasta otro tipo de cosas que como tú y yo ya tenemos más información, tenemos un celular a la mano y podemos enterarnos de más así disturbios del internet. Fue que empezamos a darnos cuenta de que, nena, esto para empezar es una cortina de humo. Esto para empezar que tú me estás diciendo me parece un poco extraño y veo que también te estás aprovechando de la situación para hacer cosas un poquito más... que tú sabes que hemos tocado mucho últimamente, que vienen siendo como realidades de nuestro México lindo y querido. Por ejemplo, un caso que yo sé que se hizo muy viral y que la gente es el que más conoce y que yo sé que lo llegué a tocar en su momento y por eso lo voy a resumir, es el caso de Frida Sofía. Sí. Una chava que supuestamente era una niña que iba como en una escuela primaria, ¿no? Sí. Punto es que esta madre duró en las noticias un friego de tiempo, pero bastante tiempo, de que Frida Sofía, estamos yendo por ella una vez más porque no la logramos rescatar la vez pasada, que hasta bomberos, mis amores, terminaron metiéndose hacia las catacumbas de la primaria. Los bomberos estaban buscando durante bastantes días, pues por lo menos ya el cuerpo de la niña Frida Sofía, porque pues lo que la gente no entendía mucho era como que, güey, si una niña te está pidiendo ayuda, no la has podido rescatar en más de 5 días, que tiene un aproximado de 5 a 10 años, ¿tú crees que realmente la niña va a seguir viva? Ay, mis amores, empezó a llover, Hablamos de desastres naturales. Sí, y qué raro, empezó a llover, En Mexicali que jamás llueve. Y bebé. fuerte. El punto es que se terminó descubriendo que el caso de Frida Sofía era completamente falso, porque Frida Sofía nunca había existido. Aquí había muchas teorías al respecto, desde que a lo mejor pues las noticias y todo lo que tú quieras se toparon con un caso paranormal dudesco, hasta otras personas que decían que se aprovecharon de este caso para hacer demasiado ruido, de este auge, y que la gente estaba bastante distraída con el caso de una niña que causaba mucha melancolía, que te causaba mucha conmoción, y que pues quieras o no también estabas así como un poquito chismoso de que qué pasó con ella. Para ellos realmente, o sea, gente de la alta, empezar a hacer diferentes movimientos y una mantenernos ahí atontada en la tele. Y así fue como el caso de Frida Sofía se terminó llamando una cortina de humo en la actualidad, y muchas cosas similares han pasado a lo largo de los años. Sin más introducción, mis amores, pues básicamente eso fue lo que ocurrió. Mucha gente le tiene mucho miedo al 19 de septiembre. Gente que vive en la Ciudad de México dicen, nenas, cada que viene este día todos nos ponemos a rezar. La Ciudad de México entra en un pánico colectivo, sobre todo personas que han llegado a vivir el suceso en el 2017 y que dicen, por ejemplo, de que, güey, yo estuve cerca de una zona que sí fue muy dañada. ¿Qué tal si vuelve a temblar y ahora mi zona es la dañada? O sea, cosas que sí te pueden poner muy conspiranoicos, siendo honestos. Y pues ahora sí que, para ya no adelantarles más esta situación, ¿qué te parece si inicias tú con el primer relato? ¿Nos haces sentir a todos un poco de terror, por favor? ¿Traes de terror? Pues las dos sí, pero más o menos. No, yo quiero que me des la que más terror, la que más terror me vaya a hacer sentir. No, te voy a empezar con la más ligerita. Te voy a dejar la más fuerte para el final. Es de un podcast que ya he tocado varias veces en este canal, que se llama Frecuencia Paranormal, y justamente es el testimonio de un cabrón que vivió todo lo que sucedió en el primer terremoto de 1935. Era un cabrón que ni siquiera vivía en Ciudad de México, o sea, estaba de metiche el mero día de la tragedia. Dice que un día antes, 18 de septiembre, había ido a visitar a una tía en Morelia, Michoacán. Cuando llegó con esa señora, le estaba comentando que en esos mismos momentos estaba preparando sus maletas, porque en la tarde, o sea, este güey llegó en la mañana con su
su tía, pero ella tenía planeado a las 5 de la tarde salir disparada a Ciudad de México a visitar a su hija. Desde que esta chava se había vivido a la Ciudad de México, no había tenido contacto físico con su familia, ¿sabes? O sea, como que se hablaban, sabía que estaba viva, sabía que todo bien, pero pues tenía muchas ganas de verlo, ¿sabes? Entonces, esa señora junto con sus hijos, o sea, primos de este cabrón, iban a ir a ver a la otra prima que vivía en Ciudad de México. Cuando llega a visitarlos, le dicen el plan y este güey se les une. Dicen, va, nos vamos todos con el camión juntos a ver a mi prima, ¿no? Llegan la noche anterior al terremoto, a la casa de esta chava y todos se quedan a dormir ahí. El plan era durar 3 días en la Ciudad de México y de ahí regresarse cada quien a su pueblo, ¿no? A la mañana siguiente, muy temprano, ellos se levantan como que pues a ver qué iban a hacer, a turistear, porque justamente era la primera vez que todo el mundo iba a la Ciudad de México, nadie conocía nada. Cuando de repente, en plena arreglada, en plena mañana, pues viven todo lo que se vivió, ¿sabes? Empieza a temblar la tierra, empieza a temblar todo. El edificio sí sufrió daños y sufrió como que cosas, pero pon tú que no se derrumbó. Y justamente cuando estaban viviendo para contarla, decidieron apoyar. Ahí le salió como que lo que todo el mundo le sale. O sea, siento que los mexicanos somos muy empáticos en ese momento de tragedias, de ayudar, ¿sabes? O sea, todo el mundo... No, sí. O sea, aunque te pongas la cara, ¿no es cierto? Pero siento que sale mucho como que el ayudar. Simplemente acaba de pasar una tragedia hace poquito en Ciudad de México también. Y todo el mundo fue de que voy a ayudar, hago comida, salgo. Todo el mundo intenta apoyar en esos momentos, ¿sabes? Entonces, esos familiares no se quedaron atrás y dijeron, vamos a un hospital a ver qué podemos hacer. Cuando llegan a este hospital se encuentran con un paramédico y ese señor está absolutamente solo. Los mira con la disposición de apoyar, mira que son bastante jóvenes. Este señor se los lleva a una zona de desastre. Entre ellos empiezan como que ahí a buscar en los escombros, intentar ayudar a la gente, intentar como que mover ciertas cosas como para sacar gente que se había quedado atrapada ahí. Y cuando estaban viendo en los escombros, buscando a quien auxiliar, vaya, salió una persona de entre los escombros random, así. No vieron exactamente cuando salió, pero sí supieron que había salido de este lugar porque pues estaba todo empolvorado, todo lleno de pues líquido rojo. Y precisamente dicen que se estaba sosteniendo con las dos manos en la cabeza, o sea, como si tuviera una herida muy fuerte aquí. Estos chavos se acercaron a este señor a intentar ayudarlo, a ver que en la manera que lo podían auxiliar, vaya. Este güey les dijo, pues aquí me ven entero, me ven que acabo de salir de los escombros, me ven caminando, pero lo que necesito es que realmente busquen a mi familia. Mi hija y mi esposa están todavía entre los escombros y hagan lo que puedan para sacarlos. De verdad, estoy desesperado, no sé cómo ayudarlas. Yo pude salir, pero sé que están ahí todavía. Entonces, ustedes dedíquense a eso, ¿sabes? Esos chavos empiezan a mover las cosas, empiezan a escarbar y cosas así, pero en ese momento que están moviendo las cosas, como que captan de que ni siquiera saben a quién están ayudando, ¿sabes? Entonces, en ese momento se regresan e intentan preguntarle al señor cuál es el nombre de la señora y de su hija. Pero este güey ya iba bastante lejos, ya iba caminando y justamente, te digo, lo miraron como que con la misma acción de que se estaba sosteniendo en la cabeza, pero ya le gritaron, le dijeron como que, güey, ocupamos saber más información, mínimo dime cómo se llama tu hija, cosas así. Desde lejos este güey ya los mandó a la chingada. Pero en ese momento llega el paramédico, que era como que el jefe del escuadrón, la gente que los había reclutado, que les estaba diciendo qué hacer y cosas así, y les dice, ¿sabes qué? Necesito que ustedes me acompañen a otra zona de desastre en el cual están poniendo pues todos los cuerpos que estamos encontrando, toda la gente que ya había pues lamentablemente perecido, y dice que su tarea era como que pues lastimosamente llenarlos de hielo para conservarlos en lo que la gente iba a reclamarlos. O sea, era una cosa trágica, ¿sabes? Muy fuerte vivir. Era verle a las personas todo lo que habían sufrido. O sea, porque se notaba en el cuerpo de las mismas personas lo que les había hecho que perdieron la vida, ¿sabes? Entonces... O sea, es decir que, por ejemplo, si una persona había quedado el techo encima, se notaba. Sí. Ok, ya. En ese preciso momento se acerca el paramédico que te digo que los estaba, pues, piloteando, y les dijo, lo que pueden agarrar de cada persona, róbenselo. Alguna alhaja, algún reloj, una cartera, lo que puedan, llévenselo. Entonces, estas personas le preguntan al paramédico que, pues, ¿para qué hacer eso, sabes? O sea, como que es una falta de respeto hacia las personas que habían, pues, perecido. El paramédico les dice que era algo que, si no hacían ellos, alguien más iba a llegar y lo iba a hacer. Dicen estos chavos que no se atrevieron para nada a hacer eso, que era algo que iba en contra de sus principios, y pues simplemente se dedicaron a hacer su chamba, ¿no? O sea, aunque está ayudando a la gente a identificar a sus fallecidos, a identificar a sus familiares. Y es así cuando de repente se acerca una chava con una niña en brazos o en manos, simplemente una niña bastante pequeña, que estaba así como que, güey, estoy buscando a mi esposo, el papá de mi hija. Y pues nada, o sea, en ese momento que estaban como que buscando entre los cuerpos, encuentran a uno que precisamente cuando la chava lo ve, al instante dice, es mi esposo. Y algo que se me había olvidado mencionar es que la persona que había sido de los escombros para preguntar que si pueden ayudar a su esposa y a su hijo tenía un uniforme, y en el uniforme venían sus iniciales bordadas, que eran MSL o algo así, MLS o MSL, algo así. Entonces, cuando la chava encuentra a su esposo, luego le empieza a gritar de que, Mario, por favor, levántate. Ahí es la primera anomalía porque ya como que concuerda con la M. Entonces la chava le limpia el rostro a su esposo y se dan cuenta estos chavos que acaban de ver, que acaban de vivir todas esas cosas, que era la misma persona que les había pedido ayuda, de que
fueran a buscar a sus familiares. Les entra la duda de que si era el mismo, si no, si bla bla bla, y se acercan al paramédico. El paramédico les dice que era imposible que fuera la misma persona, que esos fallecidos habían sido de las primeras personas que habían traído de la tragedia hacia ese lugar, entonces que ya tenían bastante tiempo de fallecidos, si no es que eran las primeras personas que habían perecido en este suceso. Pero algo que les confirma que eran exactamente la misma persona es que miran el cuerpo de este chavo y miran que trae exactamente el mismo uniforme y las mismas iniciales bordadas aquí. Y justamente así, como arte de magia, logran ver el espíritu de ese cabrón en otros escombros, o sea, en ese mismo lugar, pero como que entre otras personas, entre otros movimientos y cosas así. Y es así como jalan al paramédico y le dicen como que, güey, míralo, mira allá, mira aquí, mira allá. Y el paramédico confirma que es el mismo espíritu de la persona, ¿sabes? O sea, como que es el mismo cabrón ahí parado, pero que pasa exactamente lo mismo. Le intentan hablar al güey y como si no supiera nada, como si no estuviera escuchando, se empieza a perder entre la gente, lo mismo. Logran ver que se estaba sucediendo en la cabeza, pero precisamente, como te digo, se notaban los estragos o lo que había hecho que la gente perdiera la vida. Y el cuerpo de esta persona, del esposo de esta chava del que te estoy hablando, tenía una enorme en la cabeza, que se notaba que era lo que había hecho que perdiera la vida. Entonces era algo que decían que, güey, vamos a decirlo así, una coincidencia más de que era el mismo chavo, exacto, el fantasma y el que estaba ahí petateado. Entonces la explicación que dieron estos güeyes fue que pues era una persona que no se había dado cuenta que había perdido la vida, como que su misma alma estaba tan desesperada porque su esposa y su hija sobrevivieran, o como que alguien los fuera a ayudar, que ni siquiera se había dado cuenta que él mismo había perdido la vida. Todo que ver, Bella, todo que ver. Te voy a decir por qué, porque traigo lo mismo. ¿Qué? ¿Terminaste, Bella, nomás? Sí, ya. ¿Para confirmar? Sí. Ay, muy buena historia, sí. Pero ahí te va la mía. Haz de cuenta que la mía era como esas historias que te contaba tu abuelita, porque supuestamente la abuelita de esta chava había logrado sobrevivir al terremoto del 85, que cuando fue el terremoto del 85, ponle tú que la abuela en ese entonces tenía, que te gustó, unos 15 años, y ahorita en la actualidad, sacan la cuenta, quién sabe si siga viva. ¿Sí, no? Pues sí, pero no tiene más de 100 años. No. Ah, no, sí, la abuela aquí. No. Saludos para la abuela. Porque dice que hicieron las personas que habían sufrido diferentes anomalías, no necesariamente con el terremoto, sino con otras cosas que ahorita te cuento. Hace cuenta que la abuela en aquel entonces se había enamorado de su primer esposo, que pues lo quería muchísimo, era una persona muy nice, todo que ver. Y el esposo se había decidido mudar a la Ciudad de México, donde había ocurrido toda la tragedia en aquel entonces. Cabe destacar que ellos se mudaron, ponle tú que en el año del 90. O sea, ya habían pasado como unos 5 años después de todo este suceso. Para esto la abuela dice que en aquel entonces, vamos a saber si es cierto o no, que no era muy común que te enteraras de muchas noticias. O sea, ponle tú que era muy de privilegiados enterarte de ver las noticias en la tele, cosas así. Y como la abuela de esta chava tenía en aquel entonces muy escasos recursos, pues realmente no se había enterado mucho de qué era lo que había pasado en la Ciudad de México. Sabía que temblaba, sabía que pasaban diferentes cositas así por aquí y por allá, pero no estaba preparada para pues un suceso tan fuerte como el que le habían contado en aquel momento. Pues resulta que esta doña llega con su primer esposo. Bien contenta ella, dice que su primer esposo también era una persona como de escasos recursos, que él se dedicaba a vender ropa en un tianguis y pues que ella siempre le tocaba ayudarlo mucho en diferentes cosas, de que, no sé, muchas veces al esposo le tocaba irse a diferentes parques que en aquel entonces en la Ciudad de México estaban tan descuidados y habían sufrido tantas cosas en este desastre que la gente los empezó a utilizar como basureros. O sea, estos parques realmente no eran utilizados para nada más que pues para que la gente tirara toda su basura ahí, y gente que trabajaba en el tianguis iba, esculcaba entre la basura y a veces te puedes encontrar con diferentes joyitas, cositas que tú podías vender en el tianguis, y era lo que la abuela le tocaba hacer con su esposo en aquel entonces. Para esto, como no eran las únicas personas que hacían esto, o sea, vamos a decirlo así, había diferentes personas vendedoras en el tianguis que hacían exactamente lo mismo, y pues se pasaron este chisme de voz en voz. Al final de esta noche de recolección, que era algo así como le llamaban, o noche de colección, no creo cómo dijo, pero le tenían un nombre estas noches donde iban a buscar mercancía, vaya. Entonces dice que cuando terminaban estas noches, vamos a resurtir el negocio, decían. Algo así, que cuando terminaban estas noches, terminaba como una especie de after en el mismo parque, porque no dejaba de ser un parque, descuidado sí, pero pues un parque a final de cuentas. Estaban todos tomando su chelita, su banquetera, todo que ver, y en eso ven a lo lejos que una persona, bueno, que llegan dos personas en una camioneta placozona y tiran una bolsa negra de un tamaño bastante prominente en este pues basurero o en este parque bastante descuidado. En eso, como estaban con más personas que también vendían cosas, y había personas ya muy mayores que decías tú, güey, estos son vendedores de antaño, ellos ya tenían así colmillo, mi amor, tenían la maña. Y fue cuando ellos dijeron, ¿qué tal si lo que acaban de tirar estas personas se trata de un ser vivo, o a lo mejor un ser que ya no está con nosotros? Ajá, y que era algo que hacían muy común en este parque, o sea, que siempre se tiraban diferentes, pues, México personas, mágico. Ajá, diferentes personas, y ya quisieras que las personas que vendían cosas en el tianguis se acercaban, no para ver quién era la persona, sino para quitarle sus pertenencias, porque a veces, pues como eran chavas, en la mayoría de los casos, pues a estas no les terminaban quitando las cadenas, diferentes artículos que ellas tenían de valor, y pues la gente muy mayor del tianguis sí acostumbraba a quitarle las pertenencias para ellos pues revenderlas en el tianguis.
pues resulta que en ese momento todos se acercan para ver qué era lo que había ahí, ya sea por chisme, sea porque se van a poner a vender algo o no, pero todos se acercan y es cuando se dan cuenta que lo que estaba en la bolsa era un perrito, que sí ya estaba petateado, pero pues que al final de cuentas se habían decidido tirarlo. Y es cuando el señor dice, ay no, yo me acordé cuando pasó lo del terremoto del 85, y como te digo que la abuela, o bueno, la muchacha esta en ese entonces, no se sabía toda la historia, ella no vivía en la Ciudad de México, no sabía qué pedo, le dice, pues ¿qué pasó? Le dice, uy, no, en aquel entonces había unas cantidades de cuerpos que tiraban en esta zona, y a veces, como no se encontraban los cuerpos completos, lo que tiraban eran simplemente como que una mano, un pedazo de pie, una cabeza, o sea, no necesariamente tenía que ser el full body, sino que podía ser cualquier otra cosa. No, pues tengo que disimularla con YouTube, ella, si no me funa. Y que ellos miraban que las manos a veces pues venían con un reloj, diferentes pertenencias de mucho valor, y ellos desde aquel entonces habían agarrado esta maña de que agarraban la pertenencia y ellos la vendían por aparte, porque si no, al final de cuentas otra persona lo iba a terminar haciendo en su lógica. Yo no estoy diciendo que eso esté bien, pero pues esta señora sigue tan sacada de pedo que le dice, ok, entiendo lo que me estás diciendo, pero ¿qué fue lo que ocurrió? O sea, porque realmente era que había tantos cuerpos aquí, que le dice, uy, es que en el año del 85 resulta que pues ocurrió un terremoto muy popular, que es lo que les hemos contado ahorita, todo lo que ha pasado, y como muchas personas en aquel entonces eran así, demasiadas personas que se petatearon, ahí era donde empezaron a tirar diferentes personas, y que lo peor del caso es que al tiempo la abuela se dio cuenta que encima de ese lote, que era un parque, se empezaron a construir diferentes casas, y que lo peor del caso es que la abuela vivía a un boleto que a 3 cuadras de este parque realmente, y que ella empezaba a ver con bastante recurrencia desde que se había mudado ahí a un señor que estaba parado. Pero por ejemplo, supongamos que lo veía en la ventana, y cuando ella se iba a asomar en la puerta, era una cosa de segundos, se daba cuenta que el señor ya no estaba ahí. Entonces evidentemente esa señora empezó a relacionar que lo que ella estaba viendo en esos momentos era un fantasma. Pero pues preguntándole a diferentes vecinitos, conforme más iba haciendo amistades y más iba adaptando al pueblo, fue que ella empezó a preguntar como que, oigan, ustedes de casualidad no han visto un señor, y que ya les dio características, ¿no? Y que las señoras de al lado le dijeron, uy, nena, siéntate porque aquí te voy a contar un gran chisme. Y que es así que le comentan, no, es que en el año del 85 en toda esta zona realmente no había nada, o sea, era terreno baldío, eran terrenos que pues a lo mejor eran de alguien, pero eran baldíos. Y como en aquel terremoto mucha gente se quedó sin casa, aquí fue donde a muchas personas nos dieron un hogar, porque nosotros pues fuimos de los más afectados cuando ocurrió todo esto. Mucha gente sí se quedaba en estos hogares y se quedó viviendo bastante tiempo, y había otras personas que pues ya simplemente lo que se levantaban económicamente se mudaban de ahí, y era como estas casas se empezaban a poner en venta o en renta, y estos territorios pues quedaban ya habitables. Pero lo más perturbador de todo es que la señora y la vecina le terminaba diciendo como que, no, di que ves un señor, porque mucha gente puede ver diferentes niñas, diferentes cosas, diferentes, podríamos decir que diferentes entidades o almas en pena, porque resulta que en todo ese terreno, antes de haber construido estas casas para las personas, habían puesto los cuerpos de múltiples seres, y los habían hasta empalmado de cierta forma, así acomodaditos para encima construir las casas que iban a hacer para las demás personas. Que la señora decía, no me consta que esto haya ocurrido como tal, porque me lo contó mi vecina. Sin embargo, pues no está el rumor. Ajá, y no me sonaba tan loco, porque ella dice que entre más y más se quedó durante ese tiempo en aquella zona, eran exagerada la cantidad de cosas paranormales que ocurrían, que incluso la señora decía, es como haz de cuenta que el Chernobyl, o sea, el vecindario de Chernobyl mexicano, de que la cosa estaba fuerte y los avistamientos paranormales eran algo exagerado, que las 3 de la mañana a la orden del día, que tú estás allá a las 3 de la mañana y segurito te ibas a topar algo. ¿Qué dudas si es persona o si es fantasma? La verdad. No, pues que creo que todos eran fantasmas en la madrugada. O sea, que hasta los mismos vecinos literal Montes Apalache vibes de que mega. Que, ¿sabes qué? Si ves algo en la noche no lo viste. Si algo te toca la puerta no abras. Y pues ya sea por cuestiones de seguridad o ya sea por miedo y algo paranormal, la señora había decidido que mientras había vivido ahí y que ella había sufrido muchísimo, ella no había querido pues ver qué onda, ¿no? No había querido como que averiguar si había cosas paranormales o no. Ella simplemente se acostaba y no abría la puerta, pese a que sí se la tocaron en diferentes ocasiones y no la puerta. Total que esta chava, la que cuenta toda la historia, la nieta, dice que su abuela al tiempo se divorció del esposo, porque era una persona muy machista, que en aquel entonces, como la abuela todavía seguía teniendo una edad como ponle tú unos 30 años, la abuela había decidido que ella quería estudiar. Es decir que esta señora termina su primer matrimonio, decide meterse a estudiar, una nueva era, mis amores, una nueva ella, una nueva yo, y nuevos proyectos se venían para ella. Y ella decía que en esta escuela tenía un maestro que le gustaba mucho, de esos maestros que realmente te hacen querer aprender, querer estudiar un poco más, que el señor se miraba ya bastante mayor, ya se miraba un poquito, de esos
es gente que dices, güey, ha vivido muchas cosas. Ah. Realmente se ha dedicado a que cada que vivió un suceso también era una persona que se notaba que apoyaba mucho. Lo que acabas de decir tú de que, como muy mexicano, de que cada que pasa un incidente así de fuerte, como que los mexicanos tenemos mucho esto de que vamos y ayudamos y vamos y apoyamos al otro y lo que tú quieras, ¿no? Este señor, como te digo que ya estaba grandecito, también había vivido otra tragedia que va a tener un poquito de relevancia ahorita, pero no te la quiero contar tanto porque a lo mejor te hago un video respecto a ese tema. Pero el señor había vivido otro suceso histórico muy trágico que fue uno del 2 de octubre del año del 60 y ¿qué? 68, del año del 68, y en este suceso, hacia grandes rasgos, era que muchos estudiantes habían sido petateados de una forma muy muy injusta, porque en aquellos momentos ellos estaban como haciendo una protesta por cosas que a lo mejor el gobierno estaba moviendo ahí ciertas piezas y ellos decían, güey, realmente no me estás favoreciendo para nada a mí, y pues cuando ellos deciden reunirse en algún punto, es así que el gobierno llega y el mismo gobierno los petateos, eso se sabe, ni modo, yo no estoy diciendo nada que la gente no sepa en internet, ya, pero pues se supo que fue una injusticia muy grande, y total, que este señor había sido maestro de uno de los muchachos que había sido petateado en aquel entonces. Tú dirás, ¿qué tiene relevancia esto con el terremoto, nena? ¿Qué pasa aquí? Era que este maestro en alguna clase les estaba contando todo el suceso del terremoto del 85 y les dice, no, mis amores, ese es un tema del cual nunca vamos a saber la realidad, porque realmente en México o las noticias ocultaron muchas cosas en aquellos entonces, que simplemente en el del 85 también había habido bastantes cortinas de humo muy similares a lo que entendía el caso de Frida Sofía que ocurrió en el año del 2017, hasta otro tipo de cosas, como por ejemplo que mucha gente mala, muy mala, aprovechó en esos momentos para sobrepasarse los límites de ciertas chavas y les tronaban la cabeza y las tiraban en diferentes terrenos que se miraba como que a lo mejor había pasado el terremoto bastante fuerte y nomás les ponían una piedra en la cabeza o algo así, como para que la gente asumiera o pensara que estas chavas se habían petateado en el terremoto, pero realmente eran chavas que ya habían sido petateadas días antes o tiempito antes, cositas así, y que el maestro había dicho que él había sido una de las personas que cuando ocurrió el terremoto había como diferentes centros de acopio o centros, ¿cómo se dice? Y en estos centros también había como diferentes listas en las cuales las personas podían llegar y preguntar por sus familiares en caso de que, oye, no has sabido nada de Luis Fernando, y ellos se fijaban en la lista y que no, sí, Luis Fernando está en la lista negra, nena, ya no existe, se petateó, entre muchas cosas más para las que eran utilizadas estos centros de acopio, ¿no? Pero el maestro, que cuando estaba ahí, que no sé qué, llegó el caso de una chava muy similar al tuyo, que llegó una chava muy preocupada preguntando como que por su esposo, de que qué pedo con él, o sea, no sé si está petateado o no, me podrías decir si su nombre está en la lista, si han detectado su cuerpo por aquí por allá, y que el señor se puso a leerlo, ¿no? De que, ¿cómo se llama? No, que vamos a ponerle Fernando, se llama Fernando, ¿no? El güey se puso a buscar a Fernando y fue cuando se dio cuenta que tal vez el esposo de esta chava no estaba en la lista, pero que había un nombre que le parecía muy particular y que este había sido un alumno que él sabía, porque sí se había enterado en aquel momento, que había sido petateado en el acontecimiento del 2 de octubre, cuando el gobierno había hecho todo su cagadero. Pero el señor dice, ¿sabes qué? No voy a asegurar nada todavía, se quedó en shock, le habló a otros compañeros maestros que también le habían dado clases a este alumno, porque pues tenía sus diferentes colegas en este centro de acopio, y fue cuando los maestros le dijeron, no, ¿sabes qué? Porque pues ahí tú podías poner características de la persona, de que persona morena, con tales rasgos, lo que tú quieras, y que los demás maestros empezaron a decir de que, güey, es que no, o sea, no tenía un gemelo, y no puede haber una persona que tenga casi que su misma edad, mismas características, mismo todo. Quiere decir que este güey era la misma persona que se había petateado el 2 de octubre ya. Ahí era donde se abrió un debate y el maestro decía sus diferentes teorías de que mucha gente le decía que, güey, pudo haber sido un simple error en la Matrix, un avistamiento paranormal, algo que a lo mejor ni siquiera era la misma persona y pues simplemente tenían características muy similares, pero el maestro decía, no es la teoría en la que yo creo, porque después él se había enterado que así como muchas personas realmente se habían petateado en el terremoto y no ocupaban meter más millones de personas en aquel entonces, también la gente de la alta había aprovechado para en esos momentos empezar a meter reportes de que realmente mucha gente en México se petateó en el terremoto, cuando ya tenías muchos años atrás que estos se habían petateado y simplemente eran personas o desaparecidas o gente que realmente ya ni siquiera existía cuando había ocurrido lo del terremoto. Vamos a dejarlo así. Y que pues en esos momentos fue cuando el maestro se quedó así, que le dio la garrotera, le dio la pálida en ese momento, claro, casi, porque pues él dijo, nena, si esto hicieron con un estudiante que yo conozco y sé perfectamente cuándo fue que él realmente se petateó, ¿cuántas personas más no se habrán petateado por otras situaciones y simplemente aquí nos pusieron que se petateó en este terremoto? Y que esto sí fue algo que se supo con el tiempo, pone tú que no como tal así de que a ciencia cierta, pero sí fue una teoría, un rumor que empezó a correr más fuerte con el paso de los años, de que en este terremoto del 85 se había aprovechado la situación del terremoto para meter a diferentes personas ahí, con el afán de supuestamente limpiar diferentes cosas en el gobierno
gobierno. O sea, como hacer una limpia de diferentes cosas turbias ahí y decir, ay, no, es que esto no ocurrió así. Realmente esta persona se petateó así, asá. No fue realmente que nosotros estuvimos involucrados. Entre muchas cosas más. Y la historia esta terminaba concluyéndose en que el maestro había dicho en aquel entonces como que no dudo que si vuelve a pasar algo muy similar en estos años o en las actualidades, van a ser exactamente lo mismo, si no es que cosas peores. ¿Y qué crees? Que la abuela dice, pues que a mí me tocó. El terremoto del 2017, ese sí lo viví, yo ya estaba instalada en la Ciudad de México y fue cuando la abuela confirmaba que ella había sido muy, o sea, no dice por qué, pero que ella había sido testigo de que el caso de Frida Sofía había sido una simple cortina de humo y que el maestro siempre tuvo la razón de que se iban a aprovechar si pasaba algo igual, porque así como pasó con el caso de Frida Sofía, la señora decía como que había muchas cosas más que ni siquiera se supieron en la televisora y que eran mucho más trágicas que el caso de Frida Sofía y que simplemente se había aprovechado toda esta situación como para tapar, así como que taparnos el ojo a las personas, a los televidentes, pero que la gente que vivía en Ciudad de México se dio cuenta de toda la realidad y que no había manera en la que ellos se pudieran hacer güeyes, y que la señora había visto que en diferentes lugares ni siquiera te podías parar en aquellos entonces porque estaban haciendo exactamente lo mismo, de que había guardias, así que de que por aquí no puedes pasar, es una zona muy peligrosa, pero realmente era porque ahí estaban metiendo diferentes personas o diferentes restos. Quién sabe si sí fueron personas que pasaron por un terremoto, pero que igual la señora decía no era la manera en la que se deshicieran de los cuerpos. O sea, que la abuela era lo que siempre pensó, como que ok, supongamos que son pura gente que le pasaron cosas en el terremoto. ¿Cómo los vas a dejar de una manera tan cruel? ¿Y cómo los vas a ir a tirar a un terreno donde encima todavía vas a construir diferentes plazas? Que era el fuerte dato que la abuela daba. Que hay mucha plaza en la Ciudad de México. No sé cuáles, la verdad les mentiría. Pues simplemente una que sí se sabe es Parque Delta. Parque Delta era si mal no recuerdo, un campo de béisbol que se utilizó en ese momento como para que la gente justamente fuera a identificar a sus fallecidos. O sea, que el gobierno utilizó como para pues ahí acomodar cuerpos y que la gente fuera justamente, te digo, a ver si encontraron a alguien que conocieran, a un vecino, tío, lo que fuera. Y ya después este mismo campo se convirtió en la plaza que ahora es Parque Delta. Ahora sí que si quieres ya, sí, continúa tú con el siguiente relato, Bella. Bueno, este ya es el último que te traigo. Es también un podcast muy recurrente en este canal que se llama Dark Secret. O sea, si alguien no entiende, Oscuro Secreto en español. No es cierto, pero el punto es de que es del podcast que neta siempre tocó. O sea, ya yo fan número 1 de Oscuro Secreto. Y es justamente de una chava. Que esta chava dijo, yo un día me levanto y soy bruja. Ofrezco servicios de brujería a quien quiera. Varias en TikTok. Mega, sí, lit. Bueno, esta chava, el contexto era que ya lo había intentado con varias cosas. Había intentado hasta un negocio de fiestas infantiles. Ella acomodaba globos y cosas así, pero justamente lo dejó como a las 2 fiestas porque dijo, a mí no me gustan los niños. Me caga que las cosas que estoy arreglando, pongo globos bien hermosos y van y llegan y me los revientan. Hasta que de repente una cabrona le dijo, es que estás tan salada que seguro eres bruja. O una pendeja así. Y esta chava se quedó con eso en la cabeza y dijo, mega, soy bruja y yo empíricamente voy a desarrollar el oficio de brujería. Ella se puso a leer, se puso a investigar, se puso cosas así y de repente ya era bruja. Dice que sí se acercó como a 2 que 3 brujas. Gente que le enseñara a leer el tarot, a leer ahí de que el tablero de la Ouija y cosas así. Pero ella sola, de verdad, o sea, dijo, yo puedo dar servicios ya. Yo ya, mira, grabada estoy de brujería. Y así fue como empezó a poner acá que sus cartelitos. Así que, Bruja Valeria, contáctame. Así fue como de repente llegó su primera clienta y le dijo, ¿sabes qué? Vengo dolida. Mi esposo me puso el cuerno y aquí está todo lo que le quiero hacer. Mira, aquí te va. Al principio no aceptó porque sí era como que algo malo, ¿sabes? O sea, era hacer un daño y a ella le habían... O sea, lo único que le habían enseñado las demás brujas era como que, güey, no te dediques a hacer brujería mala. O sea, no te dediques a hacer el mal porque todo eso se paga a fin de cuentas en algún punto, ¿sabes? Esta chava lo reflexionó un poco y dijo, bueno, a lo mejor sí estoy haciendo el mal, pero de cierta manera estoy haciendo el bien porque le voy a hacer un bien a esta chava. Así fue como se justificó, porque aparte esta chava fue como que, ¿no quieres hacer el trabajo? Mira, ¿qué te parece este incentivo de 1,000 millones de pesos? O sea, no exactamente esa cantidad, pero sí dice que sí le pagó bastante bien y que fue lo que la convenció. Lo que le fue terminando, que dijo, bueno, te aviento el trabajo malo. Como a las 2 semanas de haber realizado esta cosa, esta chava que pidió, pues, ahí el embrujo, regresó y le dijo, ¿sabes qué? Eres de las mejores brujas que me han tocado. Tu trabajo funcionó excelentemente bien. No sé si te moleste, pero te quiero recomendar con mi comadre y con la comadre de mi comadre y que esa comadre te recomiende con su comadre porque todas estamos pasando por algo similar. A todas nos están poniendo el cuerno y pues todas nos queremos vengar.
Entonces, ¿qué te parece si te traigo una clientela bastante, pues, medio fuerte, ¿no? De unas 3, 5 señoras. Y es así como esta bruja Valeria se empieza como que, pues, a hacer de un nombre, vaya. Como que a la gente la empieza a reconocer. Se hace un poquito famosa ahí entre la colonia. Y es así como, pues, cuando va viendo que su clientela va creciendo, esta chava, además, se va haciendo de varios, pues, enemigos. O sea, gente a la que sus trabajos sí le están afectando. Y pues, esta chava ya estaba empezando como que a sentir ese resentimiento, vaya. Es así como ella decide hacer un ritual. Dijo, yo voy a conseguir una entidad, voy a invocar algo que pues se quede pegada a mí y me proteja, ¿sabes? También entre más iba creciendo, o sea, entre más iba haciendo trabajos, empezó a hacerle daño más fuerte a personas como animales, porque resulta que los animales eran parte de sus ingredientes, ¿sabes? Entonces también empezó a hacer cosas muy muy fuertes que le fueron dando esa fama. Pero te digo, en el ritual que hizo como para invocar pues a una persona, a una entidad o algo que la protegiera, dice que flopeó, que nada pasó. O sea, ella prendió velas, puso inciensos, puso sal y la chingada, pero absolutamente nada. Ya había hecho trabajos diferentes que sí le daban mínimo la sensación, mínimo sentir como que hay algo aquí, se me apagó una vela, cosas así. Esa vez absolutamente nada pasó. Esa chava un poco decepcionada dijo, bueno, pues apago las velitas, recojo mi desmadre y pues me voy a dormir, ¿no? Al día siguiente dice que desde que se levantó sintió ya como una presencia. Nunca se le hizo como que un trato, nunca se le apareció un diablo ni nada, pero sí sentía algo que la estaba pues acechando. Pero a la vez sentía como esa protección. O sea, como que de que, güey, no sé si me estás ayudando o me estás jodiendo, pero pues mínimo aquí estás. Esta chava empezó como que a intentar hablarle, intentar rezarle y cosas así. Y se dio cuenta que cada que le hacía este trabajo y después hacía un trabajo, no sé, por ejemplo, le invocaba y le decía como que, güey, te rezo, te digo todo lo bien, lo que me haces bien, te quiero mucho, la chingada. Después, mira, ¿qué te parece si me ayudas con ese trabajo? Y resultaba que ese trabajo en el cual le pedí ayuda pegaba. Y pues nada, ella se sintió como que ya protegida, o mínimo que ya estaba trabajando con la ayuda de alguien, ¿sabes? Del otro lado, del más allá, pero pues alguien. Fue así en el mismo día que sucede toda la tragedia del 19 de septiembre de 1985, cuando esta chava fue a resurtirse de materiales al mercado Sonora, fíjate, a un mercado que ya hemos mencionado varias cosas. Esto viene segunda parte también. Exacto. En esa pues locación es donde le agarra el temblor y le cae encima todo el mercado. De repente le cae un escombro en la cabeza que hace que pierda el conocimiento. Okay. Cuando lo recupera, está ya bajo los escombros, todo oscuro, todo pues bastante turbio. Dice que ni siquiera sabe qué estaba pasando al principio, como que ni siquiera se acordaba de lo que había sucedido, hasta que empieza a escuchar ya además gente que también estaba atrapada en los escombros pidiendo auxilio. Es cuando empieza como que a recobrar la conciencia y ella a su manera pide su auxilio. Dice que de repente se agarró de que shamana, de que intentando invocar demonios y hablándole a pues a sus entidades que le están trabajos, pero dice que no recibió respuesta alguna. Esta chava ya estaba un poquito desesperada, seguía rezando, ya habían pasado bastante tiempo. Dice que no tenía pues noción de exactamente de qué hora era, porque pues no tenía ni qué, pero que se podía guiar un poco por la poca luz que entraba por los escombros. Dice que de repente logró ver que llegó el atardecer, y con el atardecer llegó la oscuridad de la noche, y justamente cuando llegó la noche es cuando siente la presencia de la primera entidad que te digo que hizo el ritual. Pues llega ahí como que a ayudarle. Entonces esta chava dijo, bueno, ya me escuchó, ya recibió mis plegarias y ahora viene aquí pues a ver qué me puede ayudar, ¿no? A ver cómo puede auxiliarme en este momento. Pero que no la sintió ni siquiera cerca. O sea, esta entidad nunca pues la ayudó, ¿sabes? Entonces después pasan las horas y esta chava ya está bastante desesperada y dice que empieza como ya a hablarle con coraje a esa entidad, ¿sabes? O sea, como que, güey, yo te invoqué y por mis huevos me ayudas. O sea, de que tienes que hacer lo que yo te digo porque eres pues bichichincle en pocas palabras, ¿sabes? Entonces cuando está llena de coraje tampoco recibe ayuda. Pasan las horas todavía más, o sea, ella estaba desesperadísima y es así cuando de repente vuelve a sentir esa entidad, pero esa entidad ya bastante cerca a su cuerpo. En ese momento se arrepiente, le dice, ¿sabes qué? Te hablé muy feo hace rato, pero por favor ayúdame, neta, te puedo hacer lo que quieras, te ayudo en lo que necesites. Y de repente siente ya el primer contacto físico con esa entidad. Jamás antes había sentido como que pues ni siquiera que le hiciera así, y de repente empieza a sentir como una lengua, pero que la lengua le empieza a chupar el pie. Porque no había mencionado esto, pero dice que esta chava no se podía mover porque justamente un escombro le había caído en una pierna. Entonces siente la lengua de esta entidad en la pierna sana, o sea, como que en el lugar donde sí podía sentir, donde estaba como que todo perfectamente. Dice que empieza a sentir primero en el pie, luego empieza a subir a la pantorrilla, luego sí a zonas, o sea, ya cosas más íntimas, y esta entidad la está incomodando tanto que esta chava le suplica que pare, o sea, que por favor se detenga y que mejor la ayude. Es así como de repente escucha por primera vez a esa entidad hablándole al oído, así que aquí, y dice, ¿qué me ofreces para que yo te ayude? ¿Qué me vas a dar a cambio de que yo te saque de esta situación? La chava en su desesperación le dice, yo te doy lo que tú quieras, yo, o sea, lo que sea, estoy dispuesta a pagarte. Esa entidad le dice, de verdad tú no me puedes dar lo que yo quiero, o sea, lo que sea
¿segura que lo que sea? Y esta chava le dice, sí, o sea, yo busco la manera de pagarte. Y es así como de repente se va. Esta chava deja de sentir la presencia de esa entidad y de repente empieza más, o sea, cada vez más desesperada a invocarlo, a pedir su ayuda, a decir como que, güey, neta, por favor, haz lo que sea, o sea, pero por favor, sácame de aquí. Pasan las horas y es así como de repente, entre todo el desmadre, vuelve a escuchar a una persona pidiendo auxilio. O sea, entre los demás escombros, escucha a otra señora que está ahí, que güey, por favor, ella sí rezándole a Dios, pero es así como se acuerda de las cosas que hacía, o sea, de su brujería y de las cosas así. Entonces se acuerda que cada vez que hacía un trabajo malo, ella le ofrecía el alma a la persona que fuera a dañar, a la entidad. No sé, si llegaba una chava random diciéndole como que, güey, neta, quiero que desvías a mis... A mi marido, por ejemplo, ella le decía a la entidad, a cambio de que me ayudes con esto, tú vas a obtener el alma del marido. Exacto, ajá, precisamente. Entonces, ella se acuerda de los tratos que hacía y es así como empieza según a invocar más entidades y justamente la entidad que le ayudaba siempre. Y le dice, ¿sabes qué? Sáquenme de aquí, pero llévense todas las almas de los que están aquí. Me vale madre. O sea, me vale madre si es abuela, si es tía, si es primo, si es hermano, si está sufriendo, si quiere salir, llévenselos a ellos, pero... a mí me sacan de esta. Y de repente dice que siente otra vez la entidad cerca de ella y que como baldazo de agua fría le deja caer una realidad que le dice, esas almas no son tuyas. Tú no tienes derecho ni poder de estarlas ofreciendo. La única alma que nos vamos a llevar es la tuya por culera. Y que sin más le dice a la entidad, mírame y mírate hermosa. ¿Tú crees, así viéndome tan entidad paranormal como soy, que te voy a ayudar en algo? Jamás en mi perra vida te he ayudado por gusto. O sea, si alguna vez has sentido que te apoyé, es porque yo quise y es porque me estás dando algo, o sea, como que un trato que sí me estaba convenciendo. Sí, pues aunque sea hasta tu energía o algo así. Exacto, o sea, pero cada vez que dañaste a una persona, cada vez que dañaste a un animal, la única persona que se estaba dañando eras tú, a ti misma, ¿sabes? O sea, como que nada de lo que según tú en tu mente estabas logrando era real, preciosa. O sea, vamos a decirlo así, como confirmando un poquito lo que le decían de un inicio de que quieras o no, cuando haces brujería negra, tarde que temprano te llega este cobro. Aunque parece que estás teniendo el éxito o parece que tus rituales están funcionando, como que ahí fue donde se comprobó, ¿no? Y es así como esta chava no recibió ayuda alguna. Al contrario, empezó a sentir como esta entidad la empezó a rasguñar toda, así que le empezó así que arañar la cara y cosas así. Y pues a los días, según esto, se encontraron el cuerpo de esta bruja. O sea, está la leyenda alrededor de toda esta persona por la manera en la que se la encontraron, de que de verdad su cuerpo tenía otras marcas muy diferentes a lo que pudiera haber hecho el terremoto, ¿sabes? O sea, sí, obvio, entiendo. Exacto, entonces era algo que, pues para empezar, ya la gente ya sabía a lo que se dedicaba. Y pues era algo que simplemente como que ya hicieron conexión, ¿sabes? Sí, hilaron y dijeron, nena, realmente ya tuvo este trágico final por otras razones, por otros tratos. Ay, cómo sabe la gente, me encanta. Eso me encanta las historias de México, ¿sabes? Sí, yo también. ¿Cómo saben todo lo que la entidad ya se dijeron? ¿Sabes? Sí, o sea. Y ella le dijo, sí, o sea, porque... ¿sabes qué? Te doy mi cuquita. Exacto. Y él le dijo, ya ni aprietas. O sea, como que no entendí, pero ajá. Sí, yo también me quedé como que medio dudando en ese punto, porque dije, güey, ¿cómo supieron la versión de esta chava? Sí, según esto, esta chava, pues, pereció en el lugar, ¿sabes? Porque a lo mejor otra bruja que tenga dones, tipo Lorraine Warren, así que llegó una medium y dijo, aquí se petateó una bruja y todo esto sucedió. Hay gente que sí tiene ese don. ¿Quién sabe? Igual sí, ajá, porque pues digo, ya alrededor de la bruja Valeria estaba toda esta, pues, leyenda, ¿sabes? Que también se dice que esa bruja era bastante poderosa, o sea, mucha gente ya después, buscándole entre sus cosas, encontró varias bolsas repletas de dinero, o sea, que esta chava recibía grandes cantidades porque funcionaban los truquitos. Exacto, entonces mínimo ya había 2 que 3 gentes que sí la conocían y que pues le iban a buscar después de eso. Porque otra cosa que sí le había aclarado esa entidad era que el ritual que ella había intentado había servido para nada. O sea, que era algo que literal lo habían tomado como que una burla, un juego, que sí había abierto 2 que 3 puertas, que justamente era la puerta que esta entidad había decidido pues atravesar, pero hasta eso, que hasta ahí quedaba. O sea, no era algo que hiciera sentir a esa entidad como que una deuda hacia ella, ¿sabes? O sea, realmente no era un pacto, vamos a decirlo así, porque próximamente también se viene el video de pactos y desde ahorita estamos investigando como diferentes cosas de cómo se crean, cositas así como diferentes relatos. Entonces, o sea, no había llegado al nivel del pacto con esta entidad, solamente había abierto un portal, pero eso no significaba que entre ella y esta entidad iban a ser así de que unidas, reina. No. Sí. Ok, ¿es todo, nena? Sí, ya está. Ay, qué perra, hermana. Pues fíjate, te tengo yo también la última ya para finalizar con este videíto. Este trataba sobre algo paranormal. Es muy corta, realmente no había mucho contexto al respecto, pero me gustó por un dato que se suelta al final y porque también fue un dato que miré en la película del Conjuro. O sea, no exactamente igual, pero ya es que en la última película que sacaron del Conjuro al final te ponen como que todas las escenas de los Warren y como diferentes fragmentitos de los casos reales de ellos, y ellos te soltaban diferentes factos. Por ejemplo, de que cuando un demonio se quiere apoderar de ti, vas a empezar a sentir cierta cosa y cierta cosa, pero lo que debes de hacer es esto y esto, porque el mal siempre y sacan su relevancia, ¿no? Pues algo así es como termina esta historia también, y por eso fue que la elegí. Haz de
esta era la historia de un chavo que dice que él vivía y radicaba en la Ciudad de México cuando todo esto ocurrió, que justamente él vivía en una cuadra, así que apenas se alcanzó a librar del terremoto, que este fue en el 2017, por cierto, pero que él dice que, por ejemplo, o sea, él vivía en su cuadra normal y ahí no había pasado nada tan malo con las casas. Pones tú que sí ciertos daños, obviamente, claro, pero sí de que se les quebraron los platos, pues nada, así que digas tú, güey, neta, mi casa se hundió y se hizo un tremendo cagadero, pero que en la cuadra de al lado habían sido unas cosas y en todas las demás, o sea, que eran unas cosas que dices tú, güey, de verdad, en mi cuadra estaba Dios en ese momento porque no nos pasó absolutamente nada, pero que salías, ay, nene, que era una cosa deprimente, que no podían pasar carros por ahí, o sea, de ese nivel de inconsistencia, sí, pues que había quedado en la tierra, una cosa de lo peor, y que por lo mismo a ellos se les había recomendado que lo mejor era que la neta no, pues como que no salieran mucho en esos momentos si no era obligatorio, a menos, ¿verdad?, de que quisieran ir a centros de acopio, ayudar y todo lo que tú quieras. Y dice este chavo que mucha gente sí fue como se petateó, o sea, que ya quisieras, la liberaste del terremoto, pero se animaban a la gente a irse en carros en diferentes zonas que estaban con cosas rojas, o sea, sí, que sí están señaladas de que, bueno, no pases por aquí, pero ya sabes que mucha gente es un poco, no quiero decirlo, nena, pero ignorante, imprudente, ajá, y se iban por estas calles y tras que los carros se terminaban hundiendo. Pues que quieras o no, también existe la pues posibilidad de que haya una réplica, ¿sabes? O sea, como que un temblor, pon tú que no sea un terremoto, pero fuerte, que, o sea, lo que dejó el terremoto medio débil lo terminé de derrumbar ese temblor después. Entonces, pues un poquito de lógica, bella, hay que tener cuidado en esos momentos, pero que había gente que no seguía las reglas, que él había en una noche salido, bueno, era una tarde, que ya se iba a hacer de noche, había decidido salir a tomar el sol, ver un poco, porque pues estaba muy reflexivo en esos momentos, no le gustaba prender la televisión porque, número uno, sabía que muchas cosas, vuelvo y repito, no eran reales, y número dos, como que también sentía que era esos momentos donde ya estás bastante contaminado porque lo estás viviendo, como para todavía volver a escuchar la tragedia en la televisión, ¿sabes? Entonces dice, yo me salí en la tarde, estaba normal, todo que ver, empecé a caminar, no tanto así por las zonas prohibidas, pero sí así como que a los alrededores para ver qué era lo que había ocurrido. Y fue así que él rondando ahí por las calles, dice que había un edificio que estaba que era un poco popular y un poco grande en aquellos entonces, que sí se había logrado derrumbar un poco, pero no por completo, es decir que lograbas ver, por ejemplo, a lo mejor una pared al descubierto que sí se había caído, pero al fondo podías ver las demás paredes así como que craqueladas y todo lo que tú quieras. Que él iba caminando por ahí y fue cuando se da cuenta que ahí estaba la presencia de un niño. Dice que estaba así en la pura esquina de una pared, pero que estaba bastante oscura, y que el niño le estaba gritando y llorando así y suplicando incluso de que, güey, ayúdame por favor, necesito que vengas para acá, y que él, que estaba viendo que había una banda roja y que decía, no pases aquí, es una zona muy peligrosa, y pese a que sabía que muchos vecinos acababan de tener muchos accidentes en aquellos entonces, él había decidido cruzar la banda roja, pero que cuando apenas iba a dar un pie encima, lo agarra una señora y le dice, no, que no estás viendo, muchachos, está la línea roja, date cuenta que no sé qué, estás tonto, mijo. Y que el güey le dice, no señora, lo que pasa es que estoy viendo al niño que está aquí enfrente de nosotros, el cual necesita ayuda. Y que la señora le dice, pues qué pedo, qué niño, qué onda y qué pasó. Y que cuando voltean los dos, pues se dan cuenta que enfrente no había ningún niño realmente. Pues que la señora le termina diciendo, mira nena, yo sé que a lo mejor lo que te voy a decir está muy fuerte, sé que lo que te voy a decir a lo mejor es algo muy increíble, pero que había un sacerdote que era vecinillo de ellos, que él ya lo conocía, este chavo y todo, que era muy popular, y que el sacerdote había dicho que él había sido el que había visto a este niño primero, y que él cuando lo iba a ayudar fue que se dio cuenta que cuando te acercabas al niño realmente este no tenía la apariencia de uno, sino que se convertía completamente en un demonio. Ay. Y que el padre, como pues tenía otro tipo de, ¿cómo te diré? De poderes, vamos a decirlo así, de fe. Era perra, dices tú. Ajá, que el padre fue el que había dicho como que saben que si llegan a ver a este niño por esta zona y que daba características de que se ve como que no sé, con tal grosor de cabello, tal color, tal tinte, y el niño traía el color stay.3, ojo ahí porque ese realmente no es un niño, sino que es un demonio aprovechándose de la situación, y que lo que el padre había dicho que este niño o este demonio quería era que alguien se acercara a ayudarlo para que el edificio se terminara derrumbando encima de él, en una zona que sí estaba pues como pronosticada que podía pasar y que era muy peligroso. ¿Qué? Y que era muy peligroso. Total, mis amores, que el chavo termina yendo con el padre y este le resume lo siguiente que me encantó. Dice así, bella, permíteme. Dice así. Siempre se ha creído que los seres del bajo astral, entre paréntesis demonios, se aprovechan de momentos vulnerables donde la energía es tan baja, triste y negativa, y en muchos casos algunos tienen la capacidad de transformarse en algo tan inocente y vulnerable como un bebé, un niño o una persona mayor, con el afán de ser ayudados entre comillas, y a la hora de acercarte tener un encuentro con algo escalofriante y negativo, hasta otros que pueden llegar a perder
la vida totalmente, y esto se cree que te terminan llevando a su mundo. Muy similar a lo que comentábamos en el video de Día de Muertos, lo recuerdo mucho, que fue el del año pasado, ni lo vean porque pues está bien chafa ese video, pero me acuerdo que en ese video tú y yo comentábamos que había muchas entidades que cuando un familiar recién se te acaba de petatear, estas aprovechaban y te daban diferentes características de que a lo mejor, no sé, si se te petateó tu hijo, tú pensabas que estabas viendo a tu hijo porque te dejaba ciertas señales, pero realmente ese no era tu hijo, sino que se trataba de una entidad alimentándose de tu energía. Hasta otras entidades que no, que ya están buscando el hecho de desvivirte, como se creía que era la entidad de este niño que estaba habitando en el terremoto del 2017 en aquel edificio, y que para empezar este chavo investigando después se había dado cuenta que sí, o sea, que no es por mamón, pero evidentemente este edificio eran unas oficinas donde pura gente adulta estaban. O sea, no era el día de traer tu hijo al trabajo, ¿sabes? O sea, como que no había manera en la que alguien hubiera llevado un chamaco ahí. Ajá, y que también el güey decía, ok, supongamos que el niño se quedó atrapado ahí, vamos a irnos a esa teoría. ¿Cómo es que llegaste a una zona tan peligrosa? Y es así que el chavo terminaba concluyendo en que su vecino había sido el afectado por este demonio, o se creía que por lo menos el demonio lo había terminado petateando, porque pues se había encontrado que el vecino estaba justo en ese edificio y le había caído encima, así como dijiste ahorita que se llama eso. ¿Escombro? Escombro, le habían caído escombros en la cabeza y esa había sido la razón de su petateo. Aunque la gente que sabía del tema y que ya se había topado con este niño y que ya había platicado con el sacerdote y demás, sabían que era exactamente la misma esquina donde se aparecía este demonio. La pregunta estaba en, ¿será que este demonio se lo llevó hacia la parte de abajo? ¿O será que este güey realmente pudo encontrar su descanso eterno porque él simplemente estaba haciendo una buena acción? Ahora sí que era donde se abrió el debate con esta historia y pues cada quien dará sus creencias al respecto. No es algo que podamos asegurar, nenas, o sea, no es como que yo diga, voy a ir abajo, ay, ahorita vengo y le pregunto, ¿estás aquí? Pero este se añadía a la lista de encuentros paranormales ocurridos en estos grandes días, bueno, no grandes, en estos trágicos días y esos trágicos sucesos que fue el 19 de septiembre en ambas fechas en la Ciudad de México. Esperemos que este 19 de septiembre todo bien, les mandamos todos nuestros abrazos, bendiciones, apoyo, y obviamente tú lo vas a estar, ¿eh? Tú no le tengas miedo a este tipo de cosas, porque yo siempre he dicho, cuando también uno entra en pánico colectivo, jura lo que vas a decretarlo, jura lo que algo va a pasar. Entonces tú siempre que venga algo así, tú digas, ay, ni de pedo, ni de pedo, ni de coña, y tú simplemente déjalo pasar. Si ya te pasa, pues qué mala suerte. No es cierto, pero esperemos que no. Te mando muchos abrazos, muchas bendiciones. Muchas gracias por vernos una vez más, nenas. Ahora sí que nosotros, yo creo que nos despedimos de ustedes, esperando que este video les haya gustado bastante. Tratamos de traerles algo variado, algo diferente, y espero recibir tu apoyo al respecto, porque la gente, tú dime si no, cae gordita en cuestión de que nos piden cosas diferentes y no las ven. O sea, quieren ver lo mismo. Animales actuando como humanos. Brujas. No, nena. Permítete ser culta. Ponte las pilas, ponte chila y no me vengas. No olvides despedirte con tu famosísimo bye. Seguirme en todas mis redes sociales, específicamente ustedes saben en cuál. Y seguir a mi chico también, porque ya es una chica que es, pues por eso que no es de figura pública todavía. Pero pues mínimo ya puse mi privado, pero pues mínimo ya puse mi público. Pero pues mínimo ya puse mi perfil público. Voy a poner todas las trabas. No. Estamos dándole clases de cómo ser una chica de creadora de contenido todavía, como puedes ver, pero allá va. Dale su tiempo. Primero YouTube y luego lo demás. Lo estoy intentando, me estoy esforzando, ¿sabes? Bye, muñequitas.